¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Informe Reservado, como todos los viernes 19:30 en vivo por aquí por la señal Metro. Gracias por elegirnos en este día y en este horario. Hacemos las recomendaciones para que visiten nuestras páginas en internet www.informereservado.net, www.informereservado.tv, la dirección para que nos escriban contacto@informereservado.net. Un saludo muy especial a quienes nos siguen y así me lo han encomendado, que lo haga al aire, tanto a Fernando como a la Colo de Casals. Bueno, todo el mundo tiene un defecto, y en este caso son amigos cordobeses. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. En el programa del día de hoy vamos a estar tratando, en el Congreso, día jueves, día de ayer, hubo una convocatoria en la que se trataba el tema de la seguridad democrática y popular, como se la llamó a la convocatoria. Y allí también se iba a discutir respecto a violencia institucional. Nosotros hemos convocado para charlar exactamente sobre la misma temática y cuál es su parecer sobre las conclusiones en las que se arribaron en el día de ayer a María del Carmen Verdú, que ya está en nuestros estudios, de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Arrancamos en el programa charlando sobre economía, lo tenemos en línea Fernando Nolé. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Beto, ¿cómo te va? Bueno, con dos temas trascendentes en el transcurso de estas últimas horas desde el punto de vista de la información económica. Primero, los anuncios que realizó el ministro de Economía, Axel Kicillof, en conferencia de prensa, sí, con la aplicación de multas a las cadenas de supermercados por haber tenido incumplimientos con el programa de precios cuidados, más de 30 millones de pesos de multas, y por otro lado una ampliación también en el esquema del programa de precios cuidados para la posibilidad de adhesión de comercios, digamos, medianos y chicos, ¿no? Pero el anuncio trascendente fue la aplicación de estas multas. Sí. Por otro lado, se informó lo que es el detalle desagregado del Producto Bruto Interno, es decir, la evolución del Producto Bruto del país en el año 2013, con la nueva metodología, porque hubo un cambio metodológico. Recordemos que se trabajó tanto a nivel del índice de precios al consumidor nacional urbano como cambio metodológico y también el Producto Bruto Interno. Sí. Bueno, el INDEC publicó en su página web estos datos desagregados del PBI y ratificó el crecimiento de 3% de todo el año 2013. Recordemos que en la medición con la metodología vieja se había dado más de 4% de crecimiento, ahora 3%. Con este 3% de crecimiento económico del año 2013 queda descartado la posibilidad de pagar el cupón de PBI para este año, ¿no? Sí. Eso es importante, se ratifica en definitiva el crecimiento con la nueva metodología 3% y queda descartado entonces el pago del PBI, del cupón de PBI, que era un bono que tenía mucha expectativa. Bueno, queda descartado el pago de ese cupón para este año. Sí. Fernando, de números respecto a la canasta, pobreza, indigencia, ni noticias todavía. Todavía no estamos, nos dijeron que, de acuerdo al último comunicado de Economía sobre ese tema, se dijo que se iba a empezar a desagregar, que es una nueva metodología, había cambios técnicos en la medición, y que se iba a empezar a desagregar la información, que se iba a empezar a dar detalles en el transcurso, digamos, quizás de un plazo, ¿no? Lógicamente, yo calculo que de aquí a mitad de año vamos a tener esos datos desagregados, ¿no? Sí, lo que sucede no es que uno quiera ser reiterativo, pero a ver, los valores que se estaban esperando correspondían a la metodología que se venía aplicando y que son del año pasado. En tal caso, esos ajustes corresponderían a lo que sería la primera etapa de este año, números que se conocerían de mitad de año en adelante. Lo que está faltando es el cierre del año pasado. Sí, así es. Así es, es decir, el cierre del año pasado no se difundió y todo indica que no se va a difundir. Fernando, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Buen fin de semana. Era Fernando Nolé, nuestro periodista acreditado en el Ministerio de Economía. Auspicios del programa y arrancamos la charla con María del Carmen Verdú. San Seferino Hotel y Spa. 130 hectáreas, 75 habitaciones en suite, 16 salones para eventos. Mora Spa. Grandes espacios para grandes ideas. www.sanseferinohotelespa.com.ar.
SUTEC, Servicios Urbanos. Distribuidor exclusivo de Siemens AG Alumbrado Público. Semaforización. Sistemas de control de tránsito. Parking. SUTEC, Servicios Urbanos. Castro 1260 Buenos Aires. Comuníquese a los teléfonos 4922-9991 o al 4923-9629. Por mail a sutec@sutexa.com.ar o visite nuestra página www.sutec.biz. Seguimos en Informe Reservado, como les había mencionado, contamos con la presencia como invitada de María del Carmen Verdú, de la Correpi. Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Gracias, María del Carmen, por haber aceptado nuestra invitación. Invitación que, por lo que recién yo mencionaba, que había ocurrido esta convocatoria en el Congreso en el día de ayer para charlar sobre seguridad, le habían extendido la invitación a ustedes. ¿Cuál es la posición que tienen desde Correpi? Por lo que justamente cuando yo te llamé, justamente para convocarte, buscaba, bueno, acá tiene que estar, y más si se habla sobre violencia institucional, tiene que estar la Correpi, ¿no? Figuraba el CELS, figuraba distintas organizaciones y había distintos representantes, pero Correpi no estaba. Lo que pasa es que sentarse con el Estado Nacional, sea el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los municipales, para discutir lo que ellos llaman el problema de la violencia institucional, que no es otra cosa que sus propias políticas represivas, sería más o menos lo mismo que sentarse con el jefe del cartel de Medellín a ver cómo controlamos el narcotráfico. Cuando se utiliza esta expresión violencia institucional, que hace 20 años Correpi empleaba muy frecuentemente para referirnos tanto a la represión de carácter preventivo del gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias, como a la represión selectiva sobre los sectores organizados de la clase trabajadora, estaba claro de lo que estábamos hablando. Hoy, al haberse apropiado ese término y haberlo vaciado de contenido, como si se tratara de una especie de globo aerostático que circunda el orbe y que cada tanto lanza un rayo por acá o por allá y nadie tiene la culpa ni es responsable de lo que sucede cuando policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios matan, lo que se oculta, lo que se hace absolutamente invisible con este tipo de iniciativas, con bombos y platillos, reuniones en el Congreso, actividades en las plazas, etcétera, o la propia campaña contra la violencia institucional que encabeza el referente de la Cámpora, el Cuervo Larroque, es quitar del medio la esencia de la propia denominación, del propio término, que no es otra cosa que la política represiva del Estado. Entonces, por eso no estuvimos, no aceptamos esa invitación que nos llegó de manera formal, por mail, desde una casilla oficial, sencillamente porque nada tenemos que hacer discutiendo con el gobierno cómo, por qué y cuándo y en qué número el gobierno nos mata un pibe por día con el gatillo fácil o la tortura. Vos cuando señalás sobre esta cuestión de apropiarse, tomar determinados eslogan, hacerlo bandera, para terminar ocultando en realidad las propias falencias internas. Eso es lo que... Exactamente, pretender que se puede encontrar desde dentro de la propia estructura estatal una solución, una respuesta a lo que forma parte de la propia naturaleza del Estado, porque en nuestra concepción la represión no es un problema que tiene que ver con un loquito suelto reclutado por error o con desbordes de fuerzas que no tienen suficiente respeto por sus mandos naturales o un psicópata suelto o simplemente el resultado de un programa insuficiente de capacitación o de formación, sino que es una herramienta imprescindible, necesaria para cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases. No se ha inventado en los siglos que tiene la historia humana otra forma de convencer a una enorme mayoría de gente que tiene que trabajar para mantener una manga de parásitos que son los dueños de todo, que la opresión. Y allí es donde la represión, en estas dos facetas, la que se descarga sobre el pueblo no organizado, sobre esos sectores de trabajadores que todavía no han encontrado su vía organizativa, y la que se descarga selectivamente sobre los que sí ya lo han hecho, ejemplificada en el gatillo fácil y en la represión a la protesta social respectivamente, es la herramienta básica para poder mantener el estado de cosas, y por eso además hay una permanente relación, que uno lo ve
si elabora los gráficos y superpone en transparentes la curva que tiene que ver con las crisis económicas y la curva de los grandes incrementos, los grandes picos de aumento de las muertes a manos del aparato represivo estatal, ve que hay una coincidencia perfecta. Años como el 87, el 89, el 2001, el 96, el 99, en estos últimos años el 2010, son los momentos en los que se profundizan las crisis del capitalismo, se incrementa la pobreza, se incrementa la desocupación, necesariamente aumentan las luchas porque la gente se defiende, esas luchas son reprimidas y al mismo tiempo se disciplina a los sectores que todavía no organizan su resistencia, y entonces aumentan tanto las muertes en la protesta social como las muertes muchísimo más numerosas comparativamente de la represión de control social, de la represión preventiva. No creo que vayas a acordar con a lo mejor la posición o la visión que pueda llegar a tener el secretario de Seguridad Sergio Berni, pero también llamó muchísimo la atención cuando habló sobre este encuentro y lo que se trató en el Congreso como si fuese simplemente una cuestión respecto a filosofar. En una parte tiene razón Berni, porque indudablemente todos estos documentos, el famoso acuerdo para la seguridad ciudadana, lo venimos viendo dando vueltas, pero desde hace por lo menos un lustro. En La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, le cambian algún parrafito y lo vuelven a presentar como un invento novedoso. Y bueno, que yo no sé si es filosofar, como dice Berni, vaya a saber qué entiende él por eso, pero que es una cuestión absolutamente abstracta sin ningún tipo de consecuencia concreta, nos lo están diciendo los números. Obviamente, la diferencia que hay entre, por poner dos ejemplos bien paradigmáticos, la posición de Berbisky o la posición de Estela Carlotto y la posición de Berni, los tres sostenedores y defensores e integrantes del actual gobierno, tiene que ver en realidad con esas diferencias de matices, con las internas que existen en cualquier fracción burguesa y que son las que la propia Cristina Fernández de Kirchner llamó a todos a deponer, propios y extraños, porque convocó al conjunto de los partidos mayoritarios del Congreso Nacional, los partidos que representan los distintos sectores patronales, en el discurso del 1 de marzo, quizá la parte más sustancial de ese discurso, ese último párrafo, donde les dijo, podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas, Repsol, la deuda externa, pero pongámonos de acuerdo en que tenemos que recuperar las calles. Y recuperar las calles significa quitar a los trabajadores de ellas, es decir, vaciarlas, convertirlas en la paz de los cementerios, y llamó a legislar contra las movilizaciones y las manifestaciones y contra la protesta en general, como si no lo vinieran haciendo en estos 10 años con 7 leyes antiterroristas a falta de una. Llama muchísimo la atención en este último tiempo, creo que a partir de que fue el propio diputado Kunkel que lo presentó, este anteproyecto que se abría a discusión con respecto de correr todo lo que tenía que ver con las protestas, pedir creo que 72 horas antes, como hasta un poco más y permiso para poder protestar. Todos en realidad nos prendimos porque, por ejemplo, qué sé yo, nos encontramos y es ya muy difícil llegar a horario a algún lado determinados días, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires. Pero de manera contradictoria, por ejemplo, ya nos hemos olvidado que hay gente que está acampando ahí en Plaza de la República, que hay gente que está pidiendo simplemente porque se cumplan políticas que por un lado se han prometido en cuanto a la urbanización de los asentamientos, que se cumplan hasta incluso fallos judiciales, que es increíble que a esta altura del partido cualquier ejecutivo no cumpla ningún fallo judicial, a través de una huelga de hambre. No están, por decirlo de alguna manera, jorobando a nadie, o sea, no están cortando ninguna avenida, no están cortando ni Corrientes, ni la 9 de julio, ni nada por el estilo, y están siendo completamente ignorados, hasta el punto que ni siquiera las propias autoridades frente a las cuales ellos están reclamando los atienden, ni siquiera mandan un emisario para ver de qué manera se puede negociar y destrabar esa situación. Entonces, en definitiva, también es la propia sociedad, incluso
hasta los medios de comunicación tenemos que hacernos cargo. Si no terminan haciendo quilombo, como se suele decir, nadie les da pelota. Nosotros mismos como sociedad los terminamos empujando a que hagan un corte, y después cuando hacen un corte para que les den bolilla terminamos pidiendo porque los corran a palos de la calle, y hasta incluso, y acá cierro con el principio, algún diputado presentando un proyecto para poder reglamentar la protesta en las calles. Bueno, sobre esto varias cosas. Sí. Primero, reglamentar la protesta es negar su existencia, porque la esencia misma de la protesta, la esencia misma del reclamo, es romper exactamente con lo que es el orden establecido y salir a decir yo no estoy conforme con tal cosa. Desde el momento que un derecho se reglamenta, se lo está limitando, y al limitarlo se está alterando su naturaleza. Eso en primer lugar. Por eso una de las cosas más graves de estos distintos proyectos con variantes, de Kunkel, de Conti, de otros legisladores, etcétera, es esta distinción entre protesta legítima y protesta ilegítima. ¿Quién determina qué protesta es legítima y qué protesta es ilegítima? Y además, desde el momento que se determina que alguna es legítima, bueno, las ilegítimas deben ser aniquiladas. Sobre la cuestión esta del caos de tránsito, como solemos buscar a veces cuando tenemos que buscar antecedentes, che, ¿qué día fue que hicimos el corte por tal caso de gatillo fácil o tal denuncia de tortura? En lugar de buscar en las noticias de sociedad o de asuntos judiciales o policiales, buscamos los reportes del tránsito, porque dice caos de tránsito en la autopista La Plata-Buenos Aires por un corte a la altura de Quilmes. Sí. Es la única forma en que a lo mejor aparece algo. ¿Cuál es el problema? Se sistematiza toda la crítica respecto de las alteraciones en la fluidez del tránsito cuando hay una manifestación protestando porque a un trabajador lo echaron, porque a otro no le pagan el sueldo, porque otro no tiene vivienda, o por un hecho represivo o lo que fuere. Ahora, todos los días hay actividades incluso promovidas por los propios gobiernos, de vuelta, nacional, provincial o de las ciudades, y en particular de la ciudad de Buenos Aires, que obstaculizan enormemente, masivamente el tránsito. Yo el fin de semana del 1 de mayo viajé junto con una delegación de compañeros del Comité por la Absolución de los Petroleros de las Heras a la Patagonia, a visitar no a estos compañeros condenados a perpetua en una causa plagada de torturas y de elementos absolutamente ilegales, incluso desde el punto de vista del sistema vigente, sino a visitar a otros 3 trabajadores petroleros que están presos por haber hecho una huelga desde el día 23 de febrero de este año. Cuando volví, tardé más de 1 hora en recorrer el trayecto del Aeroparque hasta mi casa, que en línea recta son menos de 30 cuadras, porque había una señorita cantando en algún lugar de los bosques de Palermo y estaban cortadas las principales avenidas que tenía que atravesar y tuve que dar un rodeo fenomenal. Yo no vi ningún titular en ningún medio de comunicación importante anatemizando, pidiendo que le apliquen la ley antipiquete a esa señorita o a otro muchacho que también en otro lugar de Palermo parece que estaba cantando en el mismo momento. Celebro la actividad artística, por supuesto, más allá de que no conozco los personajes, ¿no? Pero lo cierto es que también cuando se hace la movilización a Luján, no se puede andar por la avenida Rivadavia de acá a 60 kilómetros. Y nunca escuché a ninguno de los que se rasgan las vestiduras cuando los vecinos de un pibe asesinado por la policía se movilizan a la comisaría para protestar, porque en 60 kilómetros es un caos todo lo que rodee la avenida Rivadavia o el día de San Cayetano en Liniers por varias semanas o lo que fuere. Entonces ahí es donde uno ve de qué manera se manipula el dato para apuntar a donde se quiere. Precisamente este tipo de normativa lo que hace es dar una pátina de legalidad a lo que sucede cotidianamente. No tenemos 21 muertos en la represión a la protesta social desde mayo de 2003 porque sí. Lo tenemos porque este es un gobierno que ha reprimido la protesta social como pocos, con la particularidad de que ha logrado instalar la idea, sobre todo muy explotada en su propia propaganda y facilitada por los sectores más reaccionarios, de que en realidad no la reprime. 21 asesinados
en 10 años de gobierno kirchnerista solamente en movilizaciones y manifestaciones. Si vamos al gatillo fácil son más de 2.400. Puntualmente, y ya referido a lo que tiene que ver con la seguridad y como se llamó ayer, democrática y popular. No sé si vos compartirás la opinión que en este caso por lo menos yo he transmitido, es una opinión personal, más allá de las distintas vertientes o ramas por las cuales uno se da cuenta que hay que entrarle al problema de la inseguridad. Nunca se va a poder ni siquiera arrimar a una solución en tanto y en cuanto no nos demos cuenta que el principal problema que tenemos son las policías. El aparato represivo en su conjunto, yo no lo limitaría a la policía, no hay que ser injusto. Los penitenciarios, los gendarmes, los prefectos tienen lo suyo y muchas veces si uno evalúa la cuestión económica, sería muchísimo más grande no la caja. el mérito que tienen. Claro, hablemos de todos los colores de uniforme, porque lo que tiene que ver, por ejemplo, con la tan remanida cuestión del narcotráfico, del contrabando de drogas, bueno, cada vez que pescan un cargamento importante en el norte de cocaína de extrema pureza, como aquella famosa Fiorino, que encontraron los 160 kilos porque volcó. Y entonces cuando llegó el auxilio dijo, esto no es talco. Y eran 160 kilos de cocaína de primera calidad y los dos que estaban manejando eran el jefe y el subjefe de la delegación de la Federal, que le estaban llevando la droga a los gendarmes porque el negocio era entre las dos fuerzas. Todo el conjunto del aparato represivo estatal es el que por un lado gerencia, administra y muchas veces protagoniza el crimen organizado y por el otro lado es el que explota y lucra con el crimen del chiquitaje. Porque a los pibes de los barrios, a los pibes de las villas, que la gente llama el pibe chorro, que anatemiza diciendo te matan por una dosis de Paco o para comprarse una zapatilla, a ese pibe primero lo reclutó el jefe de la brigada, que es además el que lo convirtió en adicto. Y esto no lo decimos nosotros solamente, sino que ha sido reconocido hasta por la cabeza del Poder Judicial de la Nación, hace un par de años atrás, cuando la Defensoría había interpuesto un habeas corpus para poner en libertad a 60 chicos que estaban en el Instituto San Martín, un instituto de menores, sin causas penales, por razones asistenciales, ninguno tenía deudas pendientes con la justicia. La Corte Suprema con voto de Zaffaroni y de la doctora Carmen Argibay también, votó en contra de ese habeas corpus que había sido concedido por el Tribunal de Casación. La explicación que dio Carmen Argibay a los medios, y creo que lo digo casi textual, se puede buscar el archivo, fue si esos pibes vuelven al barrio, son blancos móviles para el gatillo fácil porque se han negado a ser reclutados para vender o para transar para las policías. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de inseguridad. Tenemos que concluir que definitivamente por el camino que se está yendo no hay solución a vista en el horizonte. En el actual estado de cosas no la hay. Pensemos en cada situación concreta de esto que se llama inseguridad que tanto nos preocupa. Cuando uno va a sacar plata del banco porque tiene que ir a pagar una cuenta o tiene que prestarle plata al cuñado o va a comprar una casa o lo que sea, ¿qué es lo primero que está mirando? Si el custodio del banco está mandando un mensajito de texto. ¿Quiénes son los entregadores en los bancos? Sistemáticamente esto aparece así en las pocas causas en que se logra desbaratar alguna banda, cuando aparecen UCIs o aparecen armas de enorme calibre, sistemas sofisticados para interceptar las señales satelitales de los camiones en los casos de las bandas de piratas del asfalto. ¿De dónde sale todo eso? ¿De un cuartel militar, de una comisaría? Yo siempre pongo el ejemplo, y para no ser injusta tampoco y limitarlo solamente al aparato represivo, hace muchos años atrás yo estaba en una cárcel de la provincia de Buenos Aires visitando un cliente particular que tenía una dependencia a las drogas y entonces con cierto tono maternal le trataba de explicar, mira, esta porquería te quema el bocho, tenés que tratar de limpiarte, qué sé yo, y muy, muy indignado, el pibe me contestó, no doña, yo tomo de la buena, no de la de Dualde. O sea, cuando hablamos de aparato represivo, no estamos hablando tampoco de un hongo que creció bajo la lluvia o de algo que se cayó de un ovni que se estrelló en algún lado del planeta. Estamos hablando del brazo armado del Estado
que no es una noción abstracta, sino que es administrado por los gobiernos de turno, que son los que le dan la orden a esa gente y que son además los responsables de todo lo que hace su gente. Sí, casualmente cuando se habla incluso de la corrupción policial o de cualquiera de las otras fuerzas, se habla de los vínculos que tienen esas fuerzas con el delito, como si las fuerzas de seguridad fuesen algo completamente autárquico, Sí, y un que no estado en tuviese sí mismo. ninguna relación con los gobiernos, como si, por ejemplo, la guita de las cajas negras que mes a mes van recaudando, simplemente, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, llegaran a Maskin nada más, Claro. y ahí se cortara, ¿no? Y no se discute la otra parte política. Que sí hubiese sido interesante que, por ejemplo, yo hubiese creído algo de lo que se planteó ayer y de las intenciones que se puedan haber tenido ayer, si se hubiese avanzado, por ejemplo, en ese sentido. Y eso de eso directamente ni se habla. Sí, ha habido situaciones muy patéticas en estos últimos años. Yo recuerdo cuando se lanzó esta campaña contra la violencia institucional, con una actividad en la Plaza Congreso, hubo un panel donde habló la que entonces era la ministra de Seguridad, la doctora Linda Garré. Exactamente. Y ella hablaba de la corrupción policial y de los hechos represivos, como si estuviera hablando de la policía de Japón dirigida por el emperador Hirohito. Y resulta que ella era la ministra de Seguridad. Y no es una cuestión de ingenuidad o de no haber leído en la ley de ministerio cuál es la tarea que le toca ¿Cuál es su injerencia? en esa cartera. Es precisamente la forma de despegar la responsabilidad estatal. Y por eso nosotros impugnamos cuando se usa el término complicidad, porque uno no es cómplice consigo mismo. María del Carmen, te agradecemos que hayas No, aceptado al nuestra contrario. invitación a seguir esta charla, realmente para hacerla mucho más extensa y poder profundizar muchísimo más. Así que nos comprometemos Cuando a seguir gustes. charlando. Gente, nosotros nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.